nuevamente un invitado de la casa con nosotros que engalana el programa de seguridad y defensa en la tarde de hoy. Estamos hablando de nuestro compañero, amigo, colega, hermano, internacionalista, experto en los temas de materia internacional, creo que el número uno en el país en estos momentos. Estamos hablando de Miguel Sandoval. Bienvenido, Miguel, a su programa Seguridad y Defensa hoy. Bueno, Jorge, Eddie, para mí un gran honor, lo digo sinceramente, estar aquí con ustedes en este prestigioso programa. Aprovechamos para extenderle nuestros saludos a la doctora Josefina Reynoso, quien es la líder, ¿verdad?, Sí, La del claro. líder, Centro de la Seguridad y líder. Defensa de esta prestigiosa fundación. Y yo diría, hermano, agradeciendo sus halagos, pero más que todo Los un números, los curioso números están ahí, los números son de, los que de este hablan. tema, un curioso por el momento e inquieto. Sí. Pero lo está haciendo muy bien y pues está aportando datos muy importantes en un tema tan neurálgico para la República Dominicana como es la relación con Haití. Y yo quisiera iniciar pues esta entrevista interesante con este tema tan trascendental, preguntándote que el presidente Leonel Fernández, a propósito de una invitación que le formuló el presidente de la República, Luis Abinader, como a otros jefes de Estado, a partidos de la oposición, bueno, en este caso el presidente Fernández formuló eh, un video y fijó posición al respecto, haciendo un llamado primero de que siempre pues él estuvo promoviendo el diálogo, es parte propia de su estilo de mantener el ejercicio público, promover el diálogo y la solución de controversias pacíficas. Y lo ha hecho en diferentes ocasiones. Sin embargo, ahora pues hay una propuesta de diálogo, pero señala el presidente Fernández que la invitación viene ya con un anexo de 15 puntos previamente dictado por el presidente de la República y que está ejecutando. ¿Se puede hacer un diálogo cuando ya previamente los temas están en ejecución? Bueno, Eddie, usted como conocedor de la materia sabe que un diálogo por lo menos tiene que ser algo en doble vía, si no es un comunicado unilateral, como bien expresado el presidente Fernández. Pero yo creo que en esto lo que tenemos que celebrar es el puente que aparentemente se está tendiendo entre el oficialismo y los partidos de oposición del país, como es el caso de la Fuerza del Pueblo. Innegablemente el tema haitiano, en reiteradas ocasiones, nosotros hemos dicho que se hace necesario que se pongan a un lado los intereses particulares políticos y el tema, en este caso, producto de esa crisis que se ha generado en Haití, debe de poner a todos los dominicanos en la misma sintonía, que es procurar nuestra seguridad nacional, procurar que se cumplan las leyes migratorias y robustecer las medidas que se están tomando para mitigar esa presión que tenemos por obvias razones del otro lado de la isla. Entonces, nosotros entendemos que esta intención de diálogo, y es interesante ese llamado que hace el presidente Fernández, que de verdad se pueda concretar de una manera formal, que se presenten propuestas integrales. Porque ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? Lo que hemos visto hasta ahora son propuestas que están carentes de una intención que pueda resolver el problema a largo plazo. Si bien la frontera tiene una porosidad, como todas las fronteras del mundo, pero la idea es reducir eso lo más posible. Y eso se puede hacer de una forma que se cree un muro social, más que un muro militar, más que un muro que solamente repose la seguridad fronteriza en materia de seguridad y Y, defensa. y en esa propuesta que hace el presidente Fernández, ¿se motivó bien el interés que tiene él como principal líder de la oposición y como presidente de la Fuerza del Pueblo? El interés, la necesidad del diálogo. Bueno, eso quedó claro. De Claro, hecho, Eddie, sí. qué bueno que tú mencionas ese tema, porque a mí me llamó la atención bastante, precisamente el día de ayer, cuando múltiples comunicadores, varios comunicadores del país, no sé si no vieron el video completo colgado en sus redes sociales o no entendieron bien lo que explicó el expresidente Fernández, ya que muchos dijeron que el presidente Fernández estaba apoyando la intención de Amnistía Internacional, los intereses de Amnistía Internacional, enfocándose de que estaba diciendo que se tenían que garantizar los derechos de los inmigrantes indocumentados. Y esto yo siento que se ha manejado, se ha manipulado al punto tal de que ya prácticamente el tema se ha radicalizado en un punto que si uno aclara el punto de que los extranjeros que están, vamos a decir, que son atrapados en estos operativos de interdicción, si se habla de procurar sus derechos o si se habla de que deben de ser
debidamente No, y no conducidos, está mal pues básicamente como los que esto derechos es algo humanos que se respeten. exactamente. Entonces, yo entiendo que una cosa Claro. no tiene que ver con la otra. Y una acción que reafirma verdaderamente que el presidente Fernández estaba actuando en lo correcto fue lo que hizo el Ejecutivo ayer cuando le entregó a la Dirección General de Migraciones unos 58 vehículos nuevos, entre 50 camiones y 8 autobuses. Unos autobuses que a todas luces, ¿verdad? Son modernos, tienen aire acondicionado, tienen baños, y eso simplemente ratifica la inquietud del presidente Fernández, que en estos operativos que se deben de hacer, que son necesarios, pues se tiene que tener un mínimo, procurar por lo menos mínimamente que se respeten los derechos humanos. No, es lo lógico realmente. Entonces, de un modo u otro, el gobierno con estas acciones reafirma la inquietud del propio presidente Fernández. Miguel, ¿crees tú que el gobierno que ha tomado algunas medidas con relación al tema haitiano, luego de las diferentes marchas que se han venido produciendo en el país, y anunció también un total de 12 medidas a cumplir, de 12 a 15 medidas? 15 medidas. Sí, 15 medidas. ¿Crees tú que esas medidas pueden afectar al país de manera internacional, en el ámbito internacional? Si las aplica tal como se están estableciendo, que en los hospitales haya una limitación para las personas, las mujeres embarazadas, entre otras medidas. Yo diría que nada que vaya en procura, que se cumpla la ley y se garantice la seguridad nacional, debe de causarnos conflicto con los organismos internacionales. Me explico de que, por ejemplo, se hizo la primera medida protocolar migratoria en los hospitales con 33 centros, que es donde hay mayor recurrencia y solicitud de servicio por parte de estos extranjeros. Pero nosotros entendemos que este tipo de medidas tienen que ser permanentes y tienen que ser extendidas a todos los centros de salud para que se vea una coherencia y una visión de largo plazo como una medida que quede establecida en el sistema de salud de la República Dominicana. Pero no obstante, dentro de las 15 medidas también se anunciaron de que se iban a incorporar más efectivos militares en la frontera, pero estas medidas solamente por anunciarlas e implementarlas hasta ese punto no garantizan a largo plazo una solución. Me explico. La hemorragia está en la frontera. Esos operativos que se están haciendo, que se hicieron en Matamosquito, esos operativos masivos en todas las provincias de deportación, es una parte complementaria, pero no es la solución final. Ya que como esa porosidad que está en la frontera cada vez es más evidente, lo que se necesita es reforzar esos puntos críticos. Pero no solamente con presencia militar, no solamente con esos operativos de deportación, es creando, y reitero, un muro social que garantice la inversión del Estado, que garantice una intervención con políticas públicas a largo plazo en esas fronteras, en esas provincias fronterizas. ¿Qué es lo que está pasando, Jorge? Nosotros estamos perdiendo la batalla demográfica en esas zonas, la batalla cultural, y todos lo saben. Ahí están las tasas de natalidad de parturientas haitianas en la zona fronteriza en más de un 60%. Cuando un dominicano tiene un hijo, una parturienta haitiana tiene 5. Pero no obstante, la mayoría de personas nacidas allí, desde que cumplen 14, 15 años, Eddie, su fin es venir a la capital, ir a Santiago, acercarse más a los cascos urbanos, porque allí no hay ningún tipo de garantías. Entonces, nosotros tenemos leyes interesantes, como la Ley de Desarrollo Fronterizo, por ejemplo, que procura motivar al sector empresarial para que, bajo un estado de exención impositiva, pues pueda crear fuentes de empleo. ¿Y eso qué provoca? Eso provoca una cohesión territorial. Es decir, si ponemos las miras en la frontera de llevar educación técnica, fuentes de empleo, vamos a crear las condiciones económicas para generar la permanencia en el territorio de esos dominicanos que están allí. Porque ya no solo los efectivos militares van a ser los ojos de la nación, de la patria, como dijo el presidente Abinader, sino el mismo pueblo dominicano que va a estar custodiando el territorio que le da de comer, el territorio por el cual ellos se identifican. Sí, una pregunta, porque vimos las posiciones muy comedidas, muy bien sustentadas que expuso el presidente Fernández en su discurso que promovió el fin de semana, donde él sustentó todas las posiciones de Estado y cómo se puede pues promover una solución en este caso, las propuestas que él tiene y la visión sobre todo también de la solución en este caso. Sin embargo, hay un tema de que toda la clase política aquí está de acuerdo con el tema de la soberanía, el cuidado a la República Dominicana, en nuestro territorio. O sea, el diálogo no puede ser sobre esa base, porque parecería que desde el gobierno se está promoviendo de que la oposición se sume al diálogo, como que hay un rechazo de la oposición. No, la oposición está de acuerdo también
con todo esto. Entonces el diálogo no puede rondar sobre esa línea. Entonces, para dilucidar el tema del diálogo, vuelvo a los temas propuestos, en este caso los 15 temas, las 15 Propuestas, medidas. propuestas del presidente. ¿No cree usted que si se invita a un diálogo, este tiene que ser abierto, eh, incluyente de temas y que cada uno de los agentes que intervienen también puedan promover su propia visión, sus propias propuestas y desde ahí entonces se puedan determinar políticas públicas en favor de la República Dominicana y con la forma también de promover pues esa lucha en la defensa de la República Dominicana y su territorio? Naturalmente, Eddie, incluso yo diría que este diálogo no solamente se puede quedar en lo político, o en la clase política, sino también se tiene que extender a la sociedad civil, se tiene que extender al empresariado dominicano. Por ejemplo, Julio Brache, el presidente de la Asociación de Industria de República Dominicana, se estuvo pronunciando ayer en un medio de comunicación, indicando que la ONU, por ejemplo, Que en esa dirección va la propuesta del presidente de hecho, Fernández, porque él habla de una mesa. así es, Ujú. una mesa integral Claro. donde todos los sectores expongan sus inquietudes, porque esto es un tema que está afectando de manera transversal a la Ujú. República Dominicana, no solamente en términos sociales, políticos, evidentemente económicos y demás. Y, por ejemplo, el mismo Julio Brache decía, miren, es que nosotros tenemos una campaña abierta en contra de la República Dominicana, la misma Amnistía Internacional, la ONU, nos vive presionando para que nosotros nos hagamos cargo de las necesidades de salud que tiene el vecino país, porque no se ponen, por ejemplo, estaciones de salud, hospitales móviles, hasta un buque móvil que la ONU lo ha hecho en diferentes lugares para atender a esas necesidades de salud. Y era un ejemplo y esto visibiliza la preocupación que ya está teniendo de manera abierta el sector empresarial frente a este tema haitiano. Pero ¿qué es lo que está pasando, Eddie, hermano? Realmente el tema de Haití es más crítico de lo que las personas se imaginan. Y yo, sin exagerar, salvando las distancias, lo he comparado, de hecho, con lo que está ocurriendo en Gaza, por ejemplo, o lo que está ocurriendo en el Líbano con Hezbollah. Y tú dirás, bueno, pero Miguel, en Haití lo que hay es bandas. Ya Hezbollah prácticamente es un partido político que tiene influencia política. Pero ¿qué es lo que está pasando en Haití después del magnicidio de Jovenel Moïse? Las bandas han tomado una actitud política de control del territorio, de control del Estado. Antes de la muerte del presidente Moïse, las bandas en Haití operaban como un brazo ejecutor, como unos mercenarios que atendían a las necesidades corruptas de la oligarquía haitiana. Pero luego del magnicidio de Moïse, esas bandas que operaban en el centro de Puerto Príncipe identificaron que un enemigo externo a sus intereses se avecinaba, que era la conformación, evidentemente, de un consejo de transición y una intervención por parte de esa misión multinacional. Y estas bandas, que sobre todo las que operan en el centro de Puerto Príncipe, que se disputaban el territorio de los diferentes barrios para el microtráfico, para los secuestros y demás, se pusieron de acuerdo y firmaron un gran pacto, que es la famosa coalición de bandas que vemos en los titulares, que se llama Vivamos Juntos, lideradas por Barbecue. Pero ¿qué sucede? Fíjese, Eddie, cómo esto se dio como una especie de alianza estratégica, cómo los vándalos dejaron de pelearse, disputarse territorio entre sí y se unificaron en torno a una amenaza en común. En este caso, la intervención de esa fuerza multinacional y ese consejo de transición. Y este individuo, Jimmy Cherisier, alias Barbecue, que no era el líder de las bandas más poderosas, los 400 Maguazó incluso, y G-People, que son bandas que operan en el centro de Puerto Príncipe, de hecho, tenían un poder de ataque mayor y más amplio que el de Barbecue. Pero aparentemente este individuo tenía cualidades de que tenía un dominio escénico, de cámaras, y inteligentemente, estratégicamente fue seleccionado para que fuera el rostro de esta coalición armada, que hoy ya no solamente tiene un control del 80% de Puerto Príncipe. Prácticamente Puerto Príncipe está colapsada y tienen el control de más del 95%. Solamente Eddie Petionville, la parte donde está operando ahora la sede de ese Consejo de Transición Presidencial. Donde está ubicada nuestra embajada. Exactamente. Ahí es donde mínimamente el territorio puede estar controlado, pero ya todo Puerto Príncipe está a merced de las Porque bandas. es la zona política, Correcto. es la zona un tanto más residencial y de mayor nivel, pues de una clase media, media alta en Haití. Y a propósito de las bandas, el señor canciller de la República, ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, proclamó de que las bandas prácticamente ya habían llegado a la frontera, lo que se constituía en una amenaza directa para el territorio dominicano. Sin embargo, el jefe de las Fuerzas Armadas, de la Armada aquí en la República Dominicana, desmintió eso.
parecería un tanto incoherente de parte de la posición del gobierno en función de las informaciones que se tienen. Uno entendería que podría ser un tema de cuidado entre uno y otro. Lo cierto es que se dio la información y fue desmentida. Sin embargo, sigue preocupando porque cuando él lo desmiente dice, no, las bandas no llegan a la frontera, solamente están a 30 kilómetros. Entonces prácticamente están ahí. ¿Qué podríamos ver en eso? ¿Cuál sería la conclusión en Bueno, ese Eddie, sentido? yo creo que el ministro de Defensa, Carlos Fernández Onofre, entiendo que no interpretó bien el llamado que estaba haciendo el ministro, el canciller dominicano, ministro de Relaciones Exteriores, no entendió en el contexto que este dijo eso y en la tribuna que se encontraba, porque él hizo eso hace 2 lunes, me parece, en el Consejo de Seguridad de la ONU, en un escenario donde se estaba abordando la crisis de Haití y en calidad de canciller de la República Dominicana, pues este alertó lo que estaba ocurriendo. Parece que el ministro de Defensa lo asumió como que se estaba insinuando que este no estaba haciendo su trabajo. No se está cuestionando el incremento de la presencia militar, porque evidentemente ha incrementado. El problema es que esto no es suficiente. Y respecto a la operatividad de las bandas, bueno, es que hay evidencia además que las bandas haitianas están coludidas con sectores corruptos de los organismos de seguridad de la República Si Dominicana. están a 30 kilómetros de la frontera, Un eso lo paso. recorren Bueno, una noche a pie. y yo diría, Eddie, que los cuarteles generales de esas bandas están a esas distancias. Si nos vamos al norte, por Mirebalais, el departamento del centro, están a unos 120 kilómetros, y al sur, por Gantier, que ese paso transfronterizo de Jimaní está como a unos 20, 30 kilómetros. Pero son los cuarteles generales. Las bandas históricamente siempre se han valido de la República Dominicana porque en Haití no se hace, o sea, no se produce nada. Y estas bandas se abastecen en ropa, en armas, en municiones. Vimos la banda que se desmanteló el año pasado, que se le subió cerca de 1 millón de municiones. Venía un cargamento de los Estados Unidos. Así es, así que es. fue interceptado. Entonces, ¿pero qué ocurre? Tú, como bien dice Eddie, bueno, pero ¿por qué no lo mandan directo a Estados Unidos cuando las armas vienen de allá? Lo que pasa es que las aduanas de Estados Unidos, cuando son cargas de ayuda que van directo hacia Haití, eran generalmente más rigurosas, porque ya se sabía del tráfico de armas. Entonces, República Dominicana en su momento se convirtió en un puente idóneo. Entonces, lo que hacían era que utilizaban a República Dominicana como un puente para el tráfico de armas, que fue en los operativos simultáneos que se desarrollaron hace unos meses, donde en el puerto de Río Jaina se descomisaron unos rifles de asalto que iban hacia Haití. Entonces, es evidente que esas bandas haitianas se suplen de la República Dominicana en base a sus necesidades y se aprovechan de esas debilidades institucionales que nosotros tenemos para ellos, evidentemente, pues llevar a cabo sus operaciones. Quiero decir con esto que las bandas haitianas, y esto no es para alarmar a nadie, sino para generar una alerta y para que las personas tengan conciencia, las bandas haitianas operan abiertamente en la República Dominicana. Yo diría que en principio, no con el fin de delinquir en la República Dominicana, sino de abastecerse para ellos llevar a cabo y materializar su plan en Haití. Entonces, por eso quizás nosotros no vemos de manera tan abierta algún ataque, atentado hacia cualquier lugar público en República Dominicana, pero si esto se sigue dejando crecer, las cosas se pueden salir de control. Sí, porque a las bandas no les conviene crear una situación en la República Dominicana cuando lo está usando de puente. Inmediatamente crea una situación de atracos, de robos, inmediatamente se va a poner en alerta, porque quizás el Estado conoce de esas bandas, pero no le está afectando en estos momentos la seguridad, podemos decir, de los ciudadanos de la República Dominicana. Entonces, esa misión multinacional que supuestamente venía a acabar con las bandas, ¿qué ha pasado con esa misión multinacional? ¿No ha dado la talla, podemos decir? Bueno, la misión multinacional va prácticamente para 1 año, en 2 meses aproximadamente, porque el primer escuadrón llegó en junio, me parece, del año pasado. Todos recordamos ese desfile donde el general Geoffrey Otún, que es el líder de esa misión keniana, pues recibió a sus tropas, que este dicho sea de paso tenía meses ya coordinando con el director de la policía haitiana, Ramón O'Mill, y el primer ministro de Haití en ese momento, Gary Conil, pues hizo toda una parafernalia de que ese era el momento donde se iba a marcar el problema de Haití. Un antes y un después con esta situación en Haití. ¿Qué ha pasado? Bueno, en principio se prometieron 2.500 efectivos que iban a componer esa misión multinacional, de la cual mal contados, los titulares dicen que llegan a 1.000, pero yo tengo mis reservas, creo que son unos 900 y tantos.
De hecho, hubo hasta confusión, Eddie, porque yo recuerdo que en principio se dijeron, llegaron los primeros 400 kenianos, los primeros 600, y llegaron primero 200, luego 60 y luego 200, Como y 20 así. llegaron en un avión. Y bueno, otros países de la comunidad del Caribe, CARICOM, pues mandaron también tropas, pero tropas especializadas. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, que no pertenece a CARICOM, pero en el caso de El Salvador mandó efectivos militares, pero expertos en evacuación médica. O sea, esos militares que se enviaron eran ya especializados, por eso eran tropas más reducidas. Pero ¿qué es lo que ha pasado? La carencia de recursos y la falta de una dirección, de un plan claro estratégico. En principio, esa misión multinacional se enfocó solamente en la parte táctica, militar, de intervención, de operativos masivos, pero por una falta de desconocimiento del territorio, por una falta de inteligencia, de infiltrarse en esas operaciones, en los planes de esas bandas, siempre fracasaron en todos los operativos. Yo recuerdo que las primeras misiones se hicieron en la región del Artibonit, que era donde estaba uno de los centros principales donde operan las bandas, luego en Delmas, también en Gantier, y en ninguno de esos operativos masivos se pudieron ver resultados. De hecho, eso en su momento le inyectó a las tropas, también de la Policía Nacional de Haití, una desesperanza, una falta de confianza, porque no estaban realmente trabajando sobre un objetivo claro. Y los vándalos, evidentemente, se han coludido, se han mezclado con la población, porque son una expresión, aprovechándose de esas debilidades, de esa falta del Estado. Estos reclutan a niños, reclutan a mujeres y hacen todas las atrocidades que ya sabemos. Entonces se forma una especie de barrera humana que cuando tratan de intervenir cualquier barrio de estos, pues están luchando no solamente con vándalos también, sino con víctimas inocentes de por medio. Y eso complejiza este tipo de enfrentamientos, por lo que evidentemente toda esta falta de recursos, de planificación táctica y estratégica, y ahora Estados se ha Unidos dice reflejado. que les retira recursos Bueno, para Eddie, agravar más la situación. así es. En ese mismo consejo, en esa última reunión en el Consejo de Seguridad de la ONU, precisamente Dorothy Chea, que es la representante interina ante esta misión de negocio, la representante interina de negocio de los Estados Unidos, recalcó de que Estados Unidos no estaba en condiciones de continuar financiando o apoyando esa misión y que ya habían destinado unos 600 millones de dólares y que si las organizaciones internacionales, los otros organismos no se integraban, pues Estados Unidos simplemente iba a desistir. Y eso evidentemente agudiza el problema. Claro, porque la comunidad internacional ha hecho solamente criticar y hablar, pero no en hechos no lo vemos. Claro. Frente a esta situación, obviamente, de las bandas, lo que está ocurriendo, obviamente que hay un tema también de no volver siempre a la respuesta que la República Dominicana tiene que dar de conformidad primero con su existencia, con su naturaleza, con su propósito soberano de proteger pues nuestro territorio y que también a nivel internacional se vea que la República Dominicana pues tiene, respeta todo el ordenamiento y que hay una clase política que está dispuesta pues a hacer su trabajo en este caso en el renglón que le corresponda como opositor, como gobierno. Entonces yo quiero insistir mucho en esto porque es lo que es el siguiente paso que ha dado el gobierno en los últimos días, pues el tema del diálogo. ¿Cree usted que de alguna forma el gobierno siente que ha fracasado con su política dirigida hacia Haití, carecer de una política exterior correcta que pueda dirimir ese nivel conflictivo y con el retorcimiento un tanto del diálogo no enfocado en ser incluyente y que el tema pues pueda ser el propósito de surgir políticas públicas, lo que busca un tanto es repartir la culpa? Innegablemente, Eddie. Esto ha sido evidente y notable desde el principio. De hecho, no ahora, cuando se estaba debatiendo lo del tema del canal, recuerdo cómo había una insistencia del gobierno de provocar titulares que les sean favorables, de esa mediatización, de ese protagonismo, con un tema tan sensible. Por eso entendemos que se hace necesario este llamado que hace el presidente Fernández, aclaratorio sobre todo en este punto, de que nosotros no hemos estado renegados a ser parte de un diálogo. Ahora, si usted me envía ya la propuesta que esas son sus propuestas. Son sus propuestas. La propuesta por la que tanto fue un tanto descalificado incluso por el gobierno en un momento electoral era porque el presidente Fernández siempre promovió un diálogo. Así es.
Y al final el gobierno se vio en la necesidad de promover ese diálogo, pero ese diálogo no es tanto un diálogo. Definitivamente. Y yo insisto, Eddie, yo entiendo que en este momento se tienen que poner todos los intereses particulares a un lado. Claro. Este tema de la nación. que pone en riesgo nuestra soberanía nacional es, como tú bien decías, Eddie, es un tema prácticamente existencial lo que nos estamos disputando en este momento y el dominicano tiene que asumirlo como tal. Sin odios, evidentemente, de una manera clara, entendiendo lo que está ocurriendo en el vecino país y que de verdad, de una manera diáfana, con compromiso, la clase política dominicana se ponga de acuerdo de una vez por todas. Una pregunta antes que Jorge, que te tiene otra pregunta, y me surge ahí. ¿En qué afecta que se puedan promover, en este caso, principios de derechos humanos enarbolados a nivel internacional y que los tratados internacionales nos conllevan a eso? No sostenerlo en el marco de lo que ya está previsto, ¿no sería incluso justificar a nivel internacional que hay cierto maltrato? ¿Por qué no hacerlo o sea, qué político se descalifica porque promueva que algún ser humano sea tratado con cierto nivel de dignidad? Yo creo que aquí ha habido una mala interpretación de los hechos y un desconocimiento real de ese tipo de tratados, porque nada afecta, por el contrario. De hecho, eso es algo que nos obliga a nosotros por tratados internacionales y yo siento, no sé por qué, Eddie, que ha habido una sugestión con esto. Hay muchos medios irresponsables que han utilizado el tema para interpretar a su favor, para manejar una opinión y sembrar ideas, sembrar corrientes de pensamiento para pescar en este río revuelto con tanta desinformación. Al punto tal de que hay dominicanos, ciudadanos de a pie, que entienden que procurando un trato digno a un ser humano, esto va en detrimento de nuestra soberanía nacional. Claro. Y nosotros decimos que una cosa necesariamente no tiene que ver con la otra. Entonces yo siento que eso es parte también del chantaje que se está utilizando para crear corrientes de pensamiento e incidir políticamente en este tipo de temas. O sea que se hace muy importante, de hecho, obviar estos acuerdos, obviar dar un trato correcto, digno a los inmigrantes indocumentados de cualquier país, es empañar cualquier medida que se tome en torno a fortalecer vamos a decir, esas políticas migratorias en la República Dominicana. De nada nos vale nosotros endurecer nuestras medidas migratorias si no procuramos esa parte tan sensible, porque nos descalifica y nos pone en una situación de hecho penosa. Así es, el llamado es ese, al Estado, al gobierno dominicano y a todos los ciudadanos, proteger nuestra soberanía, que es lo principal. Proteger nuestra soberanía, nos unimos todos porque es un tema nación, no es un tema de un partido o de otro, sino es un tema nación. Esos puntos que establece cada persona o cada político, cada persona interesada en el tema, deben ser puntos de política social para el Estado, de políticas públicas para el Estado. No deben de ser temas de momento. Miguel, agradecido fielmente de que tú hayas acudido a este llamado del programa Seguridad y Defensa. Recuérdate que este programa es tuyo también. Muchas gracias. Y cuando quieras tocar cualquier tema internacional, las puertas están abiertas. Bueno, esto es un gran honor para mí, sobre todo estar sentado aquí del lado del profesor Eddie, que es un hombre que está haciendo una gran labor, al igual que tú, hermano Jorge. Y para mí un honor siempre estar por aquí acompañándoles humildemente, dándole mi opinión respecto a estos temas tan importantes. Bueno, yo también no quiero dejar la oportunidad de agradecerte esos conocimientos, pues, con lo que nos ha ilustrado en los términos de lo que está ocurriendo en los últimos días frente a Haití, y usted que se ha venido, pues, actualizando tanto en un tema tan sensible y que también está contribuyendo a la lucha sobre la base de promover un nivel de ideas correcta en función de mantener un tema muy profesionalizado, porque es un tema muy neurálgico para la República Dominicana. Así que yo te quiero felicitar, Sandoval, por la forma como está manejando este tema y cómo, pues, no esperaba menos esta entrevista tan interesante y con tanta profesionalidad que usted, pues, nos ha concedido. Gracias a ustedes, el honor es mío. Así es, y agradecer a ese público que conecta cada martes con nosotros en otro episodio más de su programa Seguridad y Defensa Hoy. Recuerden que pueden ver el programa también a través de la plataforma de YouTube y también a través de las diferentes redes sociales. Síganos en Instagram y nos vemos en otro episodio más de su programa Seguridad
y Defensa Hoy. Hasta la próxima.